Buen día con todos, amigos, bienvenidos a 24 horas. Hoy es 17 de noviembre, un día después de la consulta popular y referéndum. Tuvo una participación importante del país en una jornada tranquila. Al final ganó la opción por el no y el presidente de la República se pronunció aceptando los resultados. Así amanece la capital a esta hora, 11 grados Celsius. Estamos viendo nuestra imagen de dron en vivo. Esto es en el sector de Conocoto, en la avenida General Rumiñahui, importante arteria vial que comunica al cantón Rumiñahui con el cantón Quito. Liz, ¿cómo estás? Milton, amigos, buenos días, bienvenidos en este inicio de semana, lunes 17 de noviembre. Les muestro cómo amanece Guayaquil, norte de la ciudad, avenida Benjamín Rosales, un cielo nublado, 23 grados Celsius de temperatura a esta hora. Hola, Liz, amigos, buenos días, estamos listos para informarles. Así es, y contarles también, Milton y amigos, quiénes nos van a acompañar en breve. José Chalco, abogado constitucionalista, va a estar con nosotros domingo para analizar los resultados del referéndum y la consulta popular. ¿Qué opciones le quedan al gobierno desde el punto de vista constitucional? Lo mismo haremos consultándole también la opinión de José de la Gasca, exministro de Gobierno, una vez que se impuso el no en esta consulta popular y referéndum. Bien, así empezamos con las noticias. Empezamos revisando cómo se ubican los resultados a nivel nacional de este proceso electoral que vivió el Ecuador el día de ayer, resultados oficiales proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Con el 98,6% de actas ya escrutadas, el sí obtuvo 39,35% en la pregunta que tenía que ver con el regreso de las bases militares extranjeras, mientras que el no, 60,65%. La pregunta B, eliminación del financiamiento estatal a organizaciones políticas, obtuvo por el sí el 41,90%, mientras que el no, el 58,10%. Hasta el momento, la pregunta C, que tenía relación con la reducción del número de asambleístas, logra por el sí un 46,53%, mientras que el no se impone con el 53,47%. Y la última pregunta sobre dar paso a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna, obtiene por el sí hasta ahora 38,35%, mientras que el no alcanza el 61,65%. Veamos cómo se han pronunciado algunas de las provincias. Empezamos con Pichincha. Estos son los resultados al momento, ya con el 97,26% de actas escrutadas. Pregunta A obtiene por el sí el 42,11%, mientras que por el no el 57,89%. La pregunta B alcanza hasta el momento el 46,59%, el sí, el no, el 53,41%. En Pichincha, un 51,51% le dijo sí a reducir el número de asambleístas, mientras que no, un 48,49%. En esta provincia de la Sierra le dijo sí a una asamblea constituyente, el 40,26%, mientras que no, un 59,74%. Veamos qué pasa en la provincia del Guayas, provincia de la costa ecuatoriana, con el 90,78% de actas escrutadas. Pregunta A, el sí 40,89%, el no 59,11%. Pregunta B, sí 42,17%, no 57,83%. Pregunta C, 46,06% por el sí, mientras que por el no el 53,94%. Mientras que la pregunta D obtiene por el sí el 39,76% y por el no el 60,24%. Última provincia que revisamos resultados en este bloque, Manabí, votó de la siguiente manera. Por el regreso de las bases militares, 29,39% le dijo sí, 70,61% le dijo no. A la eliminación del financiamiento de los partidos políticos, un 30,48% le dijo sí, un 69,52% le dijo no. A reducir el número de asambleístas, un 33,38% votó por el sí a esa pregunta, mientras que un 66,62% por el no. Y un 28,26% apoyó que se dé paso a una nueva constitución, mientras que el 71,74% dijo no a esa opción en Manabí.
Y tras conocer los primeros resultados oficiales de la consulta popular, el presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció en sus redes sociales. Dijo, estos son los resultados, consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado, cumplimos con lo prometido. Preguntarles directamente, nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, señaló el mandatario. Asimismo, sostuvo que la lucha de su gobierno seguirá con las herramientas vigentes. Recordemos que estaba previsto un pronunciamiento en un hotel en Olón, en la provincia de Santa Elena, comuna donde Noboa sufraga. Al final fue suspendido. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, señaló que ADN acepta los resultados electorales de la consulta popular y referéndum y que estos no representan un revés. Además, la bancada oficialista reiteró su compromiso de seguir trabajando por construir un mejor país. Y el presidente Noboa cumplió con su promesa de campaña de hacer una consulta popular a todos los ecuatorianos. Los resultados nos comprometen a seguir trabajando fuerte y duro para cada uno de los ciudadanos en temas tan importantes como salud, seguridad, entre otros espacios. Aquí es importante que sepan que nada va a parar el progreso de nuestro país. Aquí tenemos unos resultados los cuales respetamos y que nos comprometen y nos fortalecen para trabajar con las herramientas que tenemos en el proyecto que ha trazado el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, para combatir al crimen organizado, al narcotráfico, a la inseguridad y a ese pasado nefasto que lamentablemente quiere que este país no avance. Este cuarto, amigos, sigamos revisando resultados de la consulta y referéndum del día de ayer. Vamos a revisar lo que pasó en la provincia del Azuay. Los datos, ya con el 93.44 de actas ingresadas, la pregunta A, el sí 38.93, el no 61.07. La pregunta B, sí 42.67, el no 57.33%. La pregunta C, sobre la reducción del número de asambleístas, el sí 49%, el no 51%. Y la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, el sí 36.41 y el no 63.59%. Revisamos otra de las provincias para saber los resultados, la provincia de Tungurahua, casi el 100%, 97% ingresado. Aquí ganan todas las preguntas el sí. La pregunta A, 53.28, el no, 46.72. La pregunta B, el sí, 57.73, el no, 42.27. La pregunta C, sí 64.57, no 35.43 y la pregunta D, sí 52.46, no 47.54. Esta es la provincia de Tungurahua. En esta la opción sí gana todas. En Imbabura, en cambio, pierde todas del sí, ya con el 98% ingresado. La A, 31.44% del sí, el no 68.56, la pregunta 2, la pregunta B, sí 34.93%, no 65.07, la pregunta C sobre la reducción de la Asamblea, el sí 38.95, el no 61.05 y la pregunta D sobre la Asamblea Constituyente, el sí 31.30 y el no 68.70%. Liz. Y en opción 2025 analizamos los resultados electorales de la consulta popular y referéndum con analistas y actores políticos, abogados y docentes. ¿Qué representan para el gobierno estos números en cada una de las 4 preguntas? Se lo decimos a continuación. Y ese mismo pueblo hoy, mediante una consulta popular, le ha dicho no al presidente de la República. ¿Por qué se dieron esto? Creo que el pueblo quiere cambios, pero no cualquier cambio. En palabras crudas, hay un estate quieto. La forma en que se promedian los cambios, lastimosamente, no fue el adecuado. Si eso le sumas una campaña desesperada de los últimos días, una vocería de quinta categoría que contaminó las preguntas y los conceptos, lastimosamente sean los resultados que estamos viendo. Cuidado, pensamos también que este es un triunfo del correísmo. Aquí nadie se tiene que endilgar un triunfo. Aquí había una posición de los ecuatorianos
que hay que respetarla y mañana seguir trabajando y cumpliendo con las leyes. Esta consulta es una medición de la popularidad del presidente de la República. El problema del pueblo no está en las leyes, no está en la Constitución. El problema del pueblo está en la inequidad social, que es la mayor expresión de la justicia distribuida mal entendida. Pero hoy pensó que le iba a funcionar el TikTok, hoy funcionó que le iban a funcionar las entrevistas flash. Eso no le ha funcionado. Su primera gran derrota en términos políticos, y yo creo que lo que habrá que ver en los minutos y en estos días es cómo reacciona el gobierno y el presidente. Y ojalá el presidente asuma esto como lo que es, una derrota en una larga carrera política. Le quedan más de 3 años en el gobierno y en la cual nuevamente tiene que gobernar con esta Constitución, incluso la posibilidad de reformas vía asamblea. Creo que es importante que escuche a la gente, que baje un poco quizás del autoritarismo. Seguramente el día de hoy, en la noche o capaz mañana vamos a estar frente a una crisis de gabinete que creo que va a ser lo lógico y va a tener que empezar a analizar si es que su equipo le rinde como debería. La primera, que el gobierno no ha entendido que los problemas del Ecuador son múltiples y además que hay que atacarlos al mismo momento. Hubo un ensimismamiento respecto de un discurso monotemático. Solamente hablábamos de la seguridad y los problemas del Ecuador no pasan únicamente por la seguridad. El gobierno se puede rehabilitar si tiene la suficiente madurez para entender de que esto de aquí es un llamado de atención, si tiene la suficiente madurez y propiciar un gran acuerdo nacional, integrando a todas las regiones del país, a las personas no solamente más competentes, sino las de mayor credibilidad en el país. La política ordinaria puede implementarse o seguirse implementando desde el día de mañana, así que no tenemos por qué pensar que con los resultados de hoy no se puede hacer nada más. Hay que buscar las maneras de hacerlo. El fortalecimiento de los partidos políticos, por ejemplo, reformas al Código de la Democracia, que son importantes en el contexto que tenemos, la búsqueda de aliados internacionales. Son las 7:20, hacemos una pausa, Lisa. Ya regresamos con el análisis aquí en 24 horas. Hoy en Cuentas Claras miramos cómo el presupuesto del Estado se convierte en obra y empleo. La proforma para el 2026 prevé inversión pública por sobre los 2.000 millones de dólares, pero persisten retos en ejecución y pagos al día. Se lo explicamos a continuación. Cuentas Claras. Hola con todos. Inversión pública puede convertirse en el acelerador que multiplica la demanda y empuja la economía real. Para el 2026 se prevé que el Estado lleve a cabo obras y proyectos por más de 2.100 millones de dólares. Esto es apenas del 0,7% más que el 2025, pero es un 13% más que el 2024. Aunque el desafío no es únicamente presupuestar, sino levantar el ritmo de ejecución durante el año. Por ejemplo, en inversión pública, el corte semestral del 2025 mostró una ejecución del 23%, con varias alertas en sectores estratégicos. Con este punto de partida, 2026 exige no solo asignar más recursos, sino mejor programación y gestión eficiente de proyectos. El Plan Anual de Inversiones, que es la cartera de obras y proyectos que el Estado ejecuta cada año, para el 2026 muestra un énfasis en infraestructura, energía, ambiente y seguridad, que consolidan un poco más del 50% del total. Pero además de las obras, el Estado también compra bienes y servicios para que salud, educación y seguridad, y en general todos los servicios públicos, funcionen. Según la proforma del Presupuesto General del Estado, para el 2026 se prevén destinar 2.400 millones de dólares para los procesos de compra pública, desde el Estado hacia el sector privado, valor que históricamente ha estado cerca del 8% del gasto total. Cuando los proyectos de inversión y las compras de bienes y servicios se ejecutan de forma oportuna y con calidad, el impacto en la economía se multiplicará y se sentirá un efecto derrame positivo. La clave está en 3 cosas: priorizar proyectos con alto retorno social, programar licitaciones y cronogramas realistas y pagar a tiempo. Dejamos las cuentas claras. Cuentas Claras.